Buenas noches, hermanos. El Señor le bendiga en gran medida a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida nuevamente, una vez más. Somos el equipo de intelectuales teístas. Antes de iniciar la clase, junto con el profesor Hugo Vázquez, vamos a realizar una pequeña oración para que sea Dios llevando esta charla, esta clase adelante. Permiso. Señor, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre, porque tú te glorificas nuevamente, Señor, junto con el profesor Hugo Vázquez, vamos a realizar. Te damos las gracias, mi Señor y Dios amado, porque nos das una preciosa oportunidad de reunirnos nuevamente, Señor, a compartir, Padre, enseñanzas tan importantes, Padre, para la defensa de la fe, para una sana defensa, Señor. Te pedimos, Padre, en esta noche, que seas tú, Padre, poniendo palabras en la boca de nuestro profesor, dándole la sabiduría para que sea compartida con cada uno de nosotros. Así también te pedimos, Señor, que destapes nuestros oídos cansados para que podamos oír tu voz, Señor, aceptar, Señor, la corrección, Padre, de la palabra, así también para que tú nos guíes, Señor, a la verdad, Padre, en el nombre de Jesús, seas tú sellando estas palabras para la gloria tuya. Te digo amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, nos presentamos nuevamente, somos el equipo de intelectuales teístas. Pueden buscarnos en las redes sociales, así como YouTube, Intelectuales Teístas, también en Instagram, Facebook como Intelectuales Teístas. En esta oportunidad estamos en la clase número 4 junto al profesor Hugo Vázquez, la cual nos está dando una clase, la cual se llama Diferentes interpretaciones de temas bíblicos. Al profesor Hugo Vázquez pueden encontrarlo primeramente en sus redes sociales como Todo Teos, donde sube el contenido solamente del ámbito pastoral, así también como Cibersaulo, donde sube temas más teológicos. Le invitamos que siga sus redes sociales, que lo apoyen, compartan su contenido. En la clase esta número 4 que vamos a tener, el tema a tratar serán 3 puntos de vista del matrimonio y el divorcio. También les recordamos que las clases anteriores, las 3 clases anteriores podrán encontrarlo en la playlist de diferentes interpretaciones del tema bíblico. En la clase número 1 se habló sobre el tema de los 4 puntos de vista de la salvación. En la segunda clase se hablaron de los 4 puntos de vista sobre la mujer en el ministerio pastoral. En la tercera clase se habló de los 4 puntos de vista del infierno. Las clases han sido de mucha edificación y le damos las gracias al profesor Hugo nuevamente porque él ha dispuesto de su tiempo, así que estamos completamente agradecidos con usted, profesor, por cada una de sus enseñanzas, el tiempo que ha brindado, el estudio que ha realizado para poder compartir el conocimiento con nosotros, sin esperar recibir a nada a cambio. Por eso estamos muy agradecidos con ustedes y a los hermanos los alentamos que lo apoyen y que lo sigan a nuestro hermano Hugo Efraín Vázquez, hermano, pastor, profesor y teólogo. Usted dispondrá de su tiempo y muchas gracias, profesor. Bueno, gracias también por la presentación, siempre. Gracias a los hermanos intelectuales teístas por darme esta oportunidad de enseñar este curso, ¿no? Estas 4 clases. Y en especial de estos temas tan polémicos y complejos, ¿no? Lo bueno de estas clases es que yo no he tenido que estar defendiendo ningún punto de vista, ahí suele ser más polémica la clase, sino que me he limitado a enseñar los diferentes puntos de vista y eso. Y eso es importante, como en todas las clases hemos comentado, es importante saber cómo piensa el hermano, que piensa diferente a nosotros, para tener un poco más de respeto, comprensión, y eso ayuda a la unidad en el cuerpo de Cristo, porque tenemos diferentes interpretaciones de todos estos temas, pero seguimos siendo hermanos, ¿no? No son temas que nos descartan como cristianos a uno o a otro. Entonces, es importante reconocer esto, que aún en medio de la diversidad podemos tener unidad, ¿no? Bien, voy a compartir
mi pantalla. Denme un minutito nada más. Bien, aquí tenemos la presentación. El tema de hoy, al igual que todos los demás, es un tema complejo, ¿no? Perdón, se fue la presentación nuevamente. Dame un minuto. Ya, ahí sí. Ok. Es un tema igual que tiene diferentes puntos de vista, pero al igual que los otros temas, hay diferencias, diferentes interpretaciones y todos tratan de ser fieles a la Biblia, a lo que enseña la palabra de Dios. Em, este tema es un tanto más complejo desde el punto de vista práctico, en lo que tiene que ver en la consejería cristiana, en la disciplina cristiana, en el día a día de acompañamiento a hermanos que han atravesado por este tema del divorcio. Entonces, como que incluye temas más en la práctica, ¿no? No es lo mismo con los temas anteriores, que hablábamos de la salvación, del infierno, por ejemplo, que eran más doctrinales en ese sentido, ¿no? Pero aquí es más a la práctica. Depende de cuál es nuestra posición sobre este tema, divorcio y nuevo matrimonio, para saber cómo lo abordamos en la consejería cristiana, en la disciplina, en el acompañamiento a personas que han atravesado por este problema. Entonces, por eso es importante este tema, ¿no? A ver. Hoy vamos a hablar de tres puntos de vista. Bueno, primero, ¿por qué es importante am, tratar este tema? Porque sé que como cristianos, como todo cristiano, trata de ser fiel a lo que la Biblia enseña, ¿no? Y si se trata algo de la práctica de la vida cristiana, necesitamos obviamente conocer lo que la Biblia dice sobre ese tema y cómo se ha interpretado estos textos a lo largo de la historia. Entonces, por eso es importante abordar este tema. También es importante abordar por el apoyo a los miembros de la comunidad. Nosotros sabemos, todos quienes somos miembros de iglesias, que hay muchas personas que han tenido que lidiar con el dolor, con todas las consecuencias de haber atravesado un divorcio. Y obviamente la pregunta que resuena ahí es, ¿y hay la posibilidad de volverse a casar o no? Porque recordemos que el tema de hoy no es si se puede divorciar o no, o sea, en eso estamos claros lo que la Biblia enseña, ¿no? El tema más bien es si una persona puede volverse a casar o, o no. Entonces, ahí viene el conflicto muchas veces, ¿no? Entonces, por el apoyo a los miembros de la iglesia, por el cuidado pastoral, es importante por la prevención y la educación, ya que al hablar sobre las diferentes perspectivas también nosotros podemos educar a las personas en la iglesia sobre lo que en realidad es el matrimonio, la importancia de esto y de prevenir. Es decir, el ideal sería que como cristianos estemos pensando en prevenir el llegar al divorcio, que no tengamos tanto que plantearnos la pregunta si alguien puede casarse o no, si es que estuviéramos más bien preocupados en el prevenir que alguien llegue al divorcio. Entonces, ese debe ser el enfoque y el énfasis que debe hacer la, la iglesia.
Parte de eso es el énfasis que tiene que hacer en la unidad y en la reconciliación. Recordemos que independientemente del punto de vista que hoy tratemos, el enfoque pastoral siempre tiene que ser de la unidad y la reconciliación. Nunca va a ser la primera opción en una consejería pastoral el divorciarse, ¿no? Siempre tendría que ser la última opción, independientemente de la posición que tengamos al respecto, ¿no? Es importante el tema también por el impacto que tiene en la sociedad. Vivimos en una sociedad donde esto en realidad es tan común, ¿no? Cada vez es más común. Entonces, el testimonio que la iglesia dé es importante. Los matrimonios cristianos, ¿qué impacto pueden generar en la sociedad, ¿no? Entonces, la fortaleza de un matrimonio puede impactar positivamente en nuestra sociedad. Entonces, por eso también esto es muy importante tratar este tema y preocuparnos por entender qué es lo que en realidad la Biblia enseña sobre esto. Como les había mencionado, siempre quien tiene un punto de vista y es sincero con la Biblia, trata de que su punto de vista refleje lo que la Biblia enseña. Lastimosamente, en nuestra interpretación suele haber diferencias en ciertos textos que no son tan fáciles, no son tan sencillos de interpretar, y hay diferentes razones por las que cada persona lo ha entendido de manera diferente. Sobre el tema del divorcio y el nuevo matrimonio, básicamente hay tres puntos de vista que ya iremos mencionando uno por uno, ¿no? Perdón, creo que me fui más. Bueno, el primer punto de vista es el de no volverse a casar después del divorcio, ¿no? Como siempre vamos desde la perspectiva más conservadora hacia la que está un poco más abierta a otras opciones. Entonces, el primer punto de vista es no volverse a casar después del divorcio. Bien, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos y teológicos para fundamentar esto, ¿no? De que una persona que se divorcia no podría bajo ninguna circunstancia volverse a casar. Este sería el punto de vista, ¿no? Si una persona es divorciada, no puede volverse a casar. No es lo mismo una persona viuda. Ahí sí, pues estaría abierta a poderse volver a casar. Estamos hablando de una persona divorciada, no podría volverse a casar. ¿Cuál sería la justificación bíblica y teológica para este punto de vista, ¿no? Obviamente, la justificación teológica sería el concepto en sí de matrimonio que se enseña en las escrituras, que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, un solo cuerpo. Esa unidad, ¿no? Que Jesús incluso menciona que lo que Dios ha unido no lo separe el ser humano. Entonces, desde ahí vendría ya la justificación teológica, pero claro, habría que hablar también de los textos bíblicos. Primero tenemos la enseñanza de Jesús en los evangelios, ¿no? Jesús abordó directamente el tema del divorcio y también el nuevo matrimonio en varias ocasiones. Y obviamente el punto de vista de Jesús tendría que ser para nosotros el punto de vista eh, fundamental sobre este tema, sobre lo que nosotros creemos sobre este tema. Entonces, un texto ahí está en Marcos 10, del 11 al 12, donde dice, él les contestó, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro hombre, comete adulterio. ¿Sí? Entonces vemos que en este pasaje Jesús declara que casarse de nuevo, volverse a casar después de un divorcio, es cometer adulterio en contra de la primera o el primer esposo, ¿no? Y lo mismo, Jesús está mencionando lo mismo en caso de hombres como de mujeres, ¿no?
Entonces, la enseñanza aquí es clara de que el vínculo es indisoluble a los ojos de Dios, y cualquier matrimonio tras un divorcio se considera una violación de ese vínculo sagrado. En otro texto podría ser Lucas 16:18, donde dice, todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, no, perdón, todo el que se divorcia de su esposa, sí, y se casa con otra mujer, comete adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Simplemente se refuerza el mismo mensaje que ya se comunicó en Marcos, ¿no? De que no debería haber nuevo matrimonio después de un divorcio, ¿sí? Es decir, la idea aquí sería que un divorcio en realidad separa a dos personas legalmente, pero no ante los ojos de Dios. Esa unión ante los ojos de Dios es indisoluble. Esa sería la idea en este punto de vista. De acuerdo a estos textos que vemos de Jesús en los evangelios. Ahora, también Pablo habla sobre este tema en sus epístolas. También dio instrucciones claras sobre el matrimonio y el divorcio que apoyan la idea de no volver a casarse. O sea, bueno, quienes sostienen este punto de vista dirían que apoya esta idea. Por ejemplo, 1 Corintios 7 del 10 al 11 dice, a los casados les doy esta orden, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su esposo, pero si se separa, que no se case de nuevo o que se reconcilie con su esposo. Y el esposo no debe divorciarse de su esposa. Entonces, vemos que la enseñanza que Pablo da aquí es la misma que transmite Jesús, de que no debería haber un nuevo matrimonio después de un divorcio. Eh, Otro texto sería, por ejemplo, en Romanos 7, del 2 al 3, dice, por ejemplo, por la ley una mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si muere el esposo, ella queda libre de la ley que la vincula a su esposo. Por lo tanto, si ella se casa con otro hombre mientras su esposo aún vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Entonces, Pablo explica nuevamente que el vínculo matrimonial se mantiene durante la vida de los esposos, ¿sí? Que solamente la muerte sería lo que permita el, un nuevo matrimonio, ¿sí? También quienes sostienen este punto de vista lo defienden un poco con citas de padres de la iglesia, de cristianos de los primeros siglos, pensadores también. Sostienen que la iglesia primitiva mantuvo una postura bastante estricta sobre el divorcio y el nuevo matrimonio, con base en las enseñanzas de Jesús y de Pablo en este caso, ¿no? Hay algunos textos, por ejemplo, de Justino Mártir, ¿no? O el pastor de Hermas también, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, Ireneo, Clemente de Alejandría y Orígenes, que condenan explícitamente un nuevo matrimonio después del divorcio, ¿sí? Eh, Decían que cualquier cosa que vaya contrario a eso es contrario a la enseñanza cristiana, a la enseñanza de Jesús. Entonces, quienes sostienen este punto de vista van a apoyarse en esto, de que estos primeros cristianos estaban más cerca del pensamiento original de Jesús y los apóstoles, entonces este tiene un peso extra, ¿no? Para sostener este argumento. Ok, ahora, ese es el punto de vista, es la explicación bíblica y teológica sobre este tema. Obviamente, aquí ya nos vamos a encontrar con aplicaciones y desafíos, sobre todo, ¿no? Y el impacto que este punto de vista puede tener sobre la vida de los creyentes, ¿no? Entonces, esta postura de no volver a casarse después del divorcio puede tener un impacto significativo, especialmente en medio de nuestro contexto, en medio de nuestra cultura, en donde el divorcio se ha vuelto algo bastante común y lastimosamente, aún en las iglesias, aún entre cristianos,
también nos encontramos con estos casos. Entonces, obviamente, aquí hay un impacto directo sobre cómo vamos a tratar estos casos en la iglesia. O sea, los puntos positivos, las oportunidades que tendría aceptar este punto de vista es el fortalecimiento del vínculo matrimonial. Aquí obviamente habría una fortaleza muy grande en cuanto a la importancia que tiene este vínculo, de manera que se debería luchar por la unidad del matrimonio, debería luchar por la restauración a toda costa, porque no hay nada que en realidad disuelva el matrimonio totalmente, ¿no? Entonces, se debería luchar. Entonces, obviamente aquí habría un punto positivo, fortalecer esto. Entonces, como parte de esto sería el fomento del perdón y la reconciliación. Obviamente, si adoptamos este punto de vista, vamos a estar todo el tiempo enfocados en buscar la reconciliación en lugar de recurrir al divorcio y al nuevo matrimonio, ¿sí? Este punto de vista va a promover el perdón, la restauración y podría conducir esto a matrimonios más fuertes y resistentes, ¿no? Que reflejen en realidad la gracia de de Dios. Entonces hay puntos fuertes que se podría aprovechar si alguien adopta este punto de vista, mejor dicho, si una iglesia adopta este punto de vista, porque aquí hay temas que no necesariamente uno puede tener su opinión personal, porque el enfrentarse a algo así ya es como dar cuentas hasta a un sistema de disciplina eclesiástico también, especialmente si uno está sirviendo en la iglesia. Entonces, creo que la iglesia en sí debería tener una posición al respecto, ¿no? Entonces, si se adopta esa posición de no permitir el nuevo matrimonio, esos serían unos puntos fuertes, pero también habría desafíos, obviamente, ¿no? Emocionales y prácticos, ¿sí? Para aquellas personas que han sufrido un divorcio. Es decir, me parece una postura bastante fuerte en casos de prevención, pero en casos de intervención, ahí están los desafíos prácticos, ¿no? Si es que alguien ya enfrentó el tema del, del divorcio, ¿qué pasa o qué le decimos a una persona que ha experimentado infidelidad, que ha experimentado abuso, ¿sí? Son temas que causan un sufrimiento emocional bastante fuerte. Y si aparte de eso, como iglesia, le decimos que esta persona no va a volver a casarse nunca más, es como más complicado el asunto, ¿no? Es más complicado incluso brindar apoyo pastoral cuando la persona más bien tal vez va a sentir una carga en el acompañamiento en lugar de ser un consuelo, ¿no? Se presenta ahí un desafío en este punto de vista. Bien, entonces ahí va a haber otro desafío en cuanto a la disciplina eclesiástica y la reconciliación en la pareja, obviamente, ¿no? Entonces, esta posición de no volver a casarse después del divorcio también tiene implicaciones, como ya les mencionaba, en la disciplina y en cómo abordar el proceso de reconciliación dentro de la comunidad cristiana. ¿Cómo abordamos un proceso de reconciliación si hubo un divorcio por infidelidad y de pronto la persona que fue infiel ya está casada nuevamente con otra persona? ¿Cómo aborda la iglesia el intentar reconciliar? Pues ya no sería posible. O el caso de un abuso físico bastante serio y por seguridad, por salvaguardar la vida de una de las dos personas que está siendo víctima, se ha optado por la separación o el divorcio. ¿Cómo puede la iglesia trabajar en este aspecto de buscar la reconciliación si de pronto el agresor no ha dado muestras de arrepentimiento? Entonces ahí vienen los desafíos de adoptar este punto de vista en la iglesia también. Entonces, como vemos, hay algunos desafíos. Eh, pero en todo caso, el acompañamiento pastoral, eso no es opcional, siempre tiene
tiene la iglesia la, la obligación, diría yo, bíblica, de acompañar y brindar consuelo a las personas que han vivido estos procesos, ¿no? Entonces, creo que por honor al tiempo, ahí le dejamos de este punto de vista. Ok, hay muchas cosas que podríamos seguir hablando, pero vamos a pasar, creo que la idea está clara sobre este primer punto de vista, sus fortalezas y sus desafíos. Vamos a hablar ahora del segundo punto de vista y es el de poder casarse de nuevo o volver a casarse en casos de adulterio o deserción. Ya vamos a, a mencionar. ¿Qué quiere decir este punto de vista? Que una persona que se ha divorciado por causa de adulterio o por causa de deserción o, en otras palabras, de abandono, podría volver a casarse. Ese es el punto de vista. A diferencia de la anterior que decía que ningún divorciado puede volver a casarse, este segundo punto de vista dice que en caso de infidelidad o en caso de abandono, la persona que fue víctima podría volver a casarse. Eso es básicamente el segundo punto de vista. ¿Cuál es el fundamento bíblico y teológico de, de esta posición, ¿no? Ahí vamos a hacer un examen de las cláusulas de excepción que están en los textos bíblicos, especialmente en Mateo. Es decir, en el punto de vista anterior ya leímos cómo Jesús dice que no se pueden volver a casar, pero Jesús pone una excepción en, cuando está hablando acerca del divorcio, especialmente en Mateo 5:32, el texto. Aquí en el Sermón del Monte, Jesús dice, pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Aquí Jesús está hablando que este nuevo matrimonio sería adulterio, con excepción de un divorcio por infidelidad conyugal. Entonces vemos aquí como que Jesús ya pone una cláusula de excepción al tema del nuevo matrimonio. Y Jesús está siendo claro en cuanto a la infidelidad conyugal, ¿no? Y en Mateo mismo, más adelante, lo vuelve a repetir. Bueno, solo por hablar un poquito aquí, bueno, en el próximo punto de vista ampliaremos un poco más porque la palabra que usa Jesús para, que se traduce en nuestras Biblias como infidelidad conyugal es la palabra porneia, que no solamente se refiere a infidelidad conyugal, sino se refiere a impureza sexual de varios tipos, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí dejémoslo hasta el próximo punto de vista, ¿no? Pero la idea sería, en este punto de vista, eso, la infidelidad conyugal, la infidelidad a nivel sexual, como matrimonio, disolvería necesariamente el matrimonio y habría la oportunidad, la posibilidad de volver a casarse. En Mateo 19:9 Jesús lo vuelve a repetir, dice, les digo que salvo por causa de inmoralidad sexual, aquí está traducido como inmoralidad sexual, ¿sí? Salvo por causa de inmoralidad sexual, todo el que se case, es todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Nuevamente, salvo por causa de inmoralidad sexual. Y hay una excepción. Entonces, quienes sostienen este punto de vista van a decir, Jesús mismo está aquí dejando una excepción, ¿sí? Entonces, muchos estudiosos, líderes cristianos, han interpretado aquí que si hay un divorcio por causa de adulterio, la persona quedaría libre para volver a, a casarse, ¿no? Entonces, aquí habría una base bíblica fuerte para el nuevo matrimonio en esos casos. Ahora, dijimos que no era solamente eh, infidelidad sexual, sino también dijimos que había la opción por caso de abandono. ¿Y cuál sería el fundamento bíblico para esto? Tenemos que ir a la interpretación de Primera de Corintios 7:15. Vamos a leer lo que dice el texto.
¿Dónde está esto? 1 Corintios 7:15 dice, sin embargo, si el cónyuge no creyente quiere separarse, que se separe. En tales circunstancias, el hermano o la hermana no están ligados a esa persona. Dios nos ha llamado a vivir en paz. En este pasaje, lo que Pablo está diciendo es que en una pareja donde hay un creyente y una persona que no es creyente, en un matrimonio, y la persona que no es creyente decide abandonar la relación, abandonar al creyente, el creyente no está obligado a permanecer atado en ese matrimonio, ¿sí? Entonces aquí la interpretación de esta frase, no están ligados, a algunos entenderían que es un divorcio legítimo bíblicamente y por tal razón no impediría el nuevo matrimonio, no impediría la posibilidad de volver a, a casarse, ¿no? Entonces, cuando hablamos de divorcio en caso de abandono, estamos hablando de en este caso, cuando uno de los dos simplemente decide irse, en especial, bueno, el no creyente. Muchos dirán que aunque sea creyente, pues el momento que abandonó a su esposa o a su esposo, pues estaba actuando como no creyente, entonces aplicaría lo mismo, ¿no? Entonces, pero la idea es esta, si alguien simplemente abandona y ya no regresa con el cónyuge, quien fue víctima del abandono tendría la opción de divorciarse legítimamente y, y por obvias razones volver a casarse también. Bien, entonces el abandono también rompe el vínculo conyugal, sería la idea de Pablo aquí, ¿no? Ok. Bueno, algunos fundamentos teológicos y consideraciones. Aquí el argumento teológico sería que, si bien es cierto, como en el punto 1 dijimos que es una unión que Dios establece, que es indisoluble, que no tiene que ver con el tema legal, o sea, legalmente alguien puede divorciarse, pero Dios no lo separa. Pero tomando en cuenta que esa unión espiritual, por decirlo así, sí tiene también ¿cómo se diría? Es susceptible a separarse, a dividirse. Es decir, el caso, por ejemplo, del adulterio, ¿sí? Eh, viola el pacto porque el pacto matrimonial es un pacto de fidelidad. Entonces, si uno de los dos rompe ese pacto matrimonial, pues está rompiendo el pacto que hizo delante de Dios. Por esa razón, el divorcio sería legítimo, porque uno de los dos ya rompió el pacto de fidelidad. Entonces, el nuevo matrimonio también sería legítimo en caso de infidelidad. Y lo mismo podríamos decir con el tema de la deserción o el abandono, ¿no? Ahí también, especialmente cuando es parte de alguien no creyente, lo que dice Pablo es que si es que lo abandona, si se va, también está rompiendo el pacto. El pacto que se hace cuando uno se casa es de estar siempre con esta persona. Entonces, abandonar es romper el pacto también. Por tal razón, el divorcio sería legítimo y el nuevo matrimonio de igual manera. ¿Sí? Entonces, este sería el segundo punto de vista sobre este tema. De igual manera, hay algunas aplicaciones y algunos desafíos, ¿sí? Yo creo que aquí habría más fortalezas desde el punto de vista pastoral, porque por lo menos en casos de infidelidad, la persona que fue víctima podría tener una esperanza de rehacer su vida, de hacer un nuevo matrimonio, lo cual pastoralmente y acompañando a una persona ya es como es de bastante esperanza, y la esperanza es clave en la vida cristiana, ¿no? Entonces, esa sería una fortaleza, ¿no?
Eh, bien. Bueno, había pensado también en unos ejemplos prácticos, ¿no? Poniendo casos hipotéticos. Por ejemplo, dice, María descubre que su esposo Juan ha sido infiel repetidamente. A pesar de los intentos de consejería y reconciliación, ojo aquí que en este punto de vista también lo más importante debería ser la reconciliación, ¿sí? Es decir, en cualquiera de estos puntos de vista que estamos viendo hoy, siempre sería una opción buscar la reconciliación, ¿no? Es decir, no es que porque uno de los dos cometió adulterio, la primera opción del pastor o del consejero sería divórciense. Obviamente no. Como cristianos, la primera opción tiene que ser la reconciliación, la restauración del matrimonio. El tema es que si ya la persona que cometió el adulterio no se arrepiente, ya es otra situación. Pero si la persona que cometió el adulterio se arrepiente, pues habría que luchar y acompañar para que se pueda restaurar el matrimonio, ¿no? O sea, siempre esa fue siempre debería ser esa la primera opción, ¿no? Como en este caso, ¿no? Dice, María descubre que Juan ha sido infiel. Dice, a pesar de los intentos de consejería y reconciliación, Juan no muestra arrepentimiento ni disposición a cambiar su comportamiento. Entonces, la decisión pastoral en este caso es que el pastor puede aconsejar a María que debido a la infidelidad continua de Juan, tiene la libertad bíblica de divorciarse. Y igual, la decisión queda en María, ¿no? O sea, tampoco es que el pastor le va a decir, ya divorcies. No, simplemente le va a decir, tiene la libertad bíblica de divorciarse, ¿no? Y obviamente si en algún futuro consideraría un nuevo matrimonio, no sería un impedimento, ¿sí? Ok. Un caso de abandono sería, por ejemplo, si Pedro, un creyente, está casado con Ana, una no creyente, y Ana decide abandonar a Pedro y a sus hijos, dejando claro que no quiere seguir en el matrimonio, pues el pastor también en este caso puede ayudar a Pedro a entender que según 1 Corintios 7:15, no está obligado a permanecer en el matrimonio. Si Ana ha decidido irse, Pedro puede, después de un tiempo de sanidad y reflexión, considerar la posibilidad de un nuevo matrimonio. De igual manera, habría que ver hasta qué punto aquí Pedro agotó todos los recursos para poder restaurar, para que Ana regrese en este caso, ¿no? Y cómo se dio el acompañamiento pastoral sobre este tema. Entonces serían como algunas aplicaciones prácticas sobre este punto de vista del divorcio y nuevo matrimonio en caso de infidelidad y de abandono, ¿no? Como ya decía, tenemos que considerar todo lo que tiene que ver el arrepentimiento y la restitución en estos casos. Es importante aquí entender que en todas nuestras relaciones cristianas, para que haya perdón, tiene que haber dos cosas, ¿no? Mejor dicho, para que haya reconciliación tiene que haber dos cosas. Perdón, pero tiene que haber arrepentimiento también. Yo creo que es un error muy grande cuando un pastor, por ejemplo, independientemente de la postura que tenga sobre el nuevo matrimonio, muchas veces por ser tan estrictos, no sobre el nuevo matrimonio, sino solamente con el hecho del divorcio, y hay momentos en donde se puede presionar a una persona que está siendo víctima de infidelidad o víctima de maltrato, de abuso, a seguir en esta relación con la justificación de que hay que perdonar, perdonar y perdonar y perdonar, y sin importar que la otra persona mm, no se arrepienta o no se arrepienta, o sea, como que eso fuera secundario, simplemente la obligación de la pareja víctima, perdonar y perdonar y perdonar. Como yo decía, en este caso no estamos hablando del tema del divorcio en sí. En este caso, pues creo que muchos estarían de acuerdo en que el divorcio sería considerable. A lo que estamos hablando aquí es sobre el nuevo matrimonio.
Pero simplemente quería comentar esto porque muchas veces por estas posiciones tan estrictas o sin entender cuáles son los fundamentos bíblicos de la reconciliación, se le obliga a alguien a perdonar aunque la otra persona no haya tenido arrepentimiento. Y ahí está el problema. Mejor dicho, se le obliga a alguien a reconciliar la relación. Porque perdonar, claro, tenemos que perdonar siempre, dice la Biblia, pero no necesariamente tenemos que reconciliar una relación cuando no hay arrepentimiento de la otra parte. Bueno, un poco pensando en eso. Eh, pero bueno, entonces son cosas que tenemos que considerar, como dice aquí, el arrepentimiento del cónyuge infractor se debe considerar antes de sugerir el reconciliar una relación o no. Ok, bueno, avancemos un poquito más. Bueno, hay algunas cosas prácticas también que había pensado sobre este tema. Eh, Porque el proceso de sanidad después de un divorcio es algo crucial para el bienestar emocional y espiritual de los creyentes. Y la iglesia tiene un papel vital y fundamental en apoyar a las personas que atraviesan este proceso, ¿no? Como apoyo emocional, la iglesia puede crear grupos de apoyo. Yo no sé, ustedes pueden saber, después tal vez comentamos en el tiempo de preguntas y respuestas, pero en sus iglesias hay grupos de apoyo, por ejemplo, para personas divorciadas. Sería algo interesante, ¿no? Eh, sería un ministerio muy, importante también. El énfasis en la consejería individual, en el acompañamiento también a estas personas, es algo que no se debe descuidar, ¿no? Porque pasar por un divorcio es pasar un duelo, ¿no? Es perder a alguien con quien ha pasado tal vez años, entonces es lidiar con el dolor y las emociones en ese momento es algo en lo que se necesita un acompañamiento, ¿no? Y espiritualmente también, o sea, una persona que atraviesa por esto va a estar en una grave crisis también de cómo está su relación con Dios, si llegó al punto de un divorcio, ¿no? Entonces, y como digo, ahí también depende del punto de vista que tenga la iglesia, el punto de vista que se va a sentir afectado espiritualmente la persona que atraviesa por eso. Entonces también es importante el acompañamiento y la enseñanza sobre estos temas, ¿no? Bien, entonces estamos hasta ahí con dos puntos de vista. Como había dicho, el primero sería como el más conservador, el más extremo. Una persona que se divorcia no puede por ningún asunto volver a casarse. El segundo punto de vista es que una persona que se divorcia sí podría volver a casarse en dos casos. El caso del adulterio y el caso del abandono o de la deserción, como dice, ¿no? Bien, ahora vamos a un tercer punto de vista, y que sería el que una persona puede volver a casarse en los dos excepciones que habíamos visto, el adulterio, el abandono, pero también en casos de abuso. Y esto también es un tema bastante importante, que tal vez ni en el primer punto de vista ni en el segundo punto de vista se ha tomado mucho en cuenta. ¿Qué pasa en casos de abuso? Hay casos, y nosotros sabemos en nuestra sociedad, donde la vida de uno de los dos corre en peligro en casos de abuso físico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Eso es muy importante tener en cuenta. Bien, entonces en este punto de vista están la infidelidad, el abandono y también el abuso, lo que incluidos aquí. ¿Cuál sería el fundamento bíblico y teológico sobre este punto de vista? En esta tercera perspectiva, eh, lo que se hace es ampliar la interpretación de estas cláusulas de excepción bíblicas para incluir
en esto también situaciones de abuso físico, emocional o psicológico. Por ejemplo, vamos a ver, en, en estos textos, a ver, las cláusulas de excepción en los evangelios que habíamos mencionado de Mateo, donde se permite el divorcio en casos de inmoralidad sexual. Sin embargo, muchos estudiosos y líderes cristianos argumentan que el principio subyacente en estas excepciones puede aplicarse también a situaciones de abuso, dado que el abuso también es una infidelidad al pacto. Es decir, si se hizo un pacto de amor, se hizo un pacto de fidelidad, se hizo un pacto, eso, de protección, de cuidado, especialmente teniendo en cuenta aquellos textos bíblicos que hablan de que el esposo debe tratar con amor a su esposa. Obviamente, la violencia de este tipo termina siendo también una infidelidad al, al pacto. Entonces, muchos dirían, de aquí podemos, de alguna forma, ampliar la excepción, la cláusula de excepción, que una situación de violencia física también es eh, una infidelidad. Y sí, o sea, viola el pacto que se ha hecho. ¿Sí? Los textos ya los leímos, Mateo 5. Como yo les decía, aquí la palabra en sí es porneia, que habla de inmoralidad sexual. Y si tenemos en cuenta esto de inmoralidad sexual, es como un poco más amplio incluso que solamente infidelidad o sexual o adulterio en este sentido, ¿no? Entonces el abuso puede ser visto como una violación similarmente grave también del pacto matrimonial, pues destruye la confianza, la seguridad y el bienestar del cónyuge y a menudo el bienestar de los hijos incluso. Imagínense una familia en donde los hijos tienen que presenciar eso, pues es un asunto a considerar desde el punto de vista pastoral, ¿no? Ok. Ujú. Entonces, sí, el punto de vista aquí es que el abuso en todas sus formas va en contra de los principios cristianos de amor, respeto y cuidado mutuo que deben caracterizar al matrimonio. En Efesios 5:25, Pablo instruye a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, el abuso es como que sería totalmente opuesto a este tipo de amor sacrificial, protector. Entonces, es por eso que se podría incluir este hecho, ¿no? Y obviamente, como había mencionado, las consideraciones sobre la protección y el bienestar del cónyuge, que es víctima, y también de los hijos, que son testigos de la, de la violencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos que pensar ya en otros factores también. Eh, Porque es fácil, dirían quienes sostienen este punto de vista, dirían es fácil desde el primer punto de vista decir que aunque la persona esté recibiendo golpes y maltratos y mucha violencia, decir que tiene que aceptar esto y de alguna forma tolerar sería fácil, pero ¿qué pasa cuando ya el bienestar, incluso la vida de uno de los dos puede estar en riesgo? Incluso el bienestar emocional de los hijos. Esta situación de ser testigos de un maltrato, de abuso físico, en un niño, por ejemplo, tiene grandes consecuencias también en su vida adulta. Entonces estaríamos permitiendo el maltrato emocional, el desarrollo, impidiendo un saludable desarrollo emocional de un niño también, que es testigo de esto. Cuando la Biblia nos llama a proteger a los cristianos, proteger a los creyentes, especialmente a quienes son vulnerables y quienes son oprimidos en la sociedad. Entonces, de alguna forma sería también irse en contra de un principio bíblico, el no proteger a una persona que es víctima de violencia. En todo caso, habría como ahí una tensión entre dos principios bíblicos, si se quisiera tener un punto de vista más conservador. Bien, entonces, como decía, hay que tener en cuenta la seguridad física y emocional de la persona que es víctima.
Deberíamos tener en cuenta la dignidad y el valor que cada persona tiene, creados a imagen y semejanza de Dios. También merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Y el abuso viola esta dignidad. Y la iglesia tiene la responsabilidad de defender a aquellos que están sufriendo este abuso. Bien, y como les decía, también el bienestar de los hijos que crecen en un ambiente abusivo sufren daño emocional, ya les había mencionado esto, ¿no? Ok, entonces, dirían quienes sostienen este punto de vista que al permitir el divorcio en casos de abuso, la iglesia envía un mensaje claro de que el maltrato no es tolerable. Eso también es importante y que el matrimonio debe ser un reflejo del amor y el respeto mutuo enseñado en las escrituras. Porque pensemos en el asunto del testimonio que les decía al inicio, que este tema es importante por el testimonio que uno se da a la sociedad. Entonces, si uno ante la sociedad da un testimonio de amor, de un matrimonio firme, de un matrimonio sólido, perfecto, eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, dar un testimonio, un ejemplo. Incluso en un caso de reconciliación, de restauración de un matrimonio después de adulterio, maltrato o lo que sea, si se trata de reconciliación y de cambio, de restauración, perfecto, eso es lo que tenemos que dar como testimonio, como iglesia. Pero ¿qué pasa si como iglesia estamos tolerando matrimonios en donde el abuso físico no cambia y estamos presionando para que la persona esté recibiendo abuso, recibiendo abuso? ¿Hasta qué punto eso sería un buen testimonio a la sociedad? Lo que estaríamos dando un testimonio es de que el abuso físico está bien visto, porque no hacemos nada. Entonces también sería un testimonio no muy favorable. Pero en cambio, si se tolera el divorcio en estos casos, estaríamos dando más bien un testimonio de que el maltrato no es tolerable, que el maltrato no está bien, que el maltrato físico, especialmente a la persona que se supone que se debe amar, no está reflejando lo que la Biblia quiere que un matrimonio refleje. Entonces, todo eso son cosas para considerar también en cuanto al tema del testimonio que estamos dando ante la sociedad, ¿no? Bien, algunos otros fundamentos teológicos y consideraciones. Eh, Como había mencionado, la ampliación de las cláusulas de excepción para incluir el abuso se basa en una comprensión profunda de la naturaleza del matrimonio como un pacto de amor y protección, así como en la responsabilidad de la Iglesia también de proteger a los vulnerables. Em, Tiene que ver, una justificación teológica tiene que ver con la naturaleza del matrimonio, como había mencionado, que según la Biblia es una relación de amor mutuo y amor sacrificial. Entonces, cualquier forma de abuso está contradiciendo continuamente el, el propósito del matrimonio, ¿no? En Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis duros con ellas. Entonces, el abuso es una violación directa de las instrucciones bíblicas para el matrimonio, ¿no? Bien, ¿qué más? Aquí hay algo para considerar muy fuerte, es el papel de la iglesia en este caso, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, pero a veces han salido escándalos, ¿no? De iglesias en donde se ha tolerado situaciones de violencia, pidiéndole a la persona que es víctima continuar en el matrimonio. Y uno debería preguntarse hasta qué punto eso incluso es legal, ¿no? No sé si sería legal, porque al final terminaría siendo cómplice de violencia, la iglesia también, ¿no? Y cuando más bien la Biblia llama a los cristianos a ser protectores de quienes sufren violencia. Proverbios 31 del 8 al 9, por ejemplo, dice, defender a los que no pueden defenderse a sí mismos y asegurar justicia para los que están siendo aplastados, dice el texto. Entonces, ¿cómo estaríamos aplicando este mandamiento si estamos permitiendo también ciertos niveles de violencia
física, ¿no? Bien, entonces igual que en todas las posiciones, aquí hay aplicaciones prácticas y desafíos, ¿no? Primero, entender que de alguna forma hay matrimonios cristianos que también están enfrentando violencia, ¿no? Lastimosamente es así. Uno podría decir, no, pero eso no pasa entre los cristianos. Bueno, sí pasa, pasa bastante, ¿no? Entonces es una situación dolorosa, pero eh, por eso tenemos que tener claro cuáles son las respuestas pastorales que deberíamos dar en esos casos, que deberían estar fundamentadas en el amor, en la justicia y en la protección también, ¿no? Bien, eh, igual había puesto unos ejemplos como aquí. Dice, Laura ha estado casada con Carlos por 10 años, pero durante los últimos 5 años ha sufrido abuso físico repetido. A pesar de buscar ayuda y consejería, Carlos no ha mostrado signos de cambio y la violencia ha escalado, ¿sí? Incluso, como decía, en todos los casos, la primera opción de la iglesia debe ser buscar la reconciliación. Pero hay casos donde no hay arrepentimiento y como dice aquí, incluso la violencia ha escalado, cada vez es peor, ¿no? Entonces, el pastor debe intervenir inmediatamente para garantizar la seguridad de Laura. Esto puede incluir ayudar a encontrar un lugar seguro, incluso donde quedarse, conectarla con recursos de apoyo y alentarla a buscar ayuda legal. Y la iglesia debe respaldar la decisión de Laura de buscar un divorcio si así lo considera necesario para su protección y su bienestar, ¿no? Eso en cuanto a la violencia física. Ahora, en un caso de violencia psicológica, ¿no? Ana está casada con Juan, quien la somete a constantes insultos, manipulación y control emocional. Ana se siente atrapada y ha perdido su autoestima y salud mental debido al abuso psicológico continuo. ¿Sí? Entonces, la respuesta pastoral. El pastor debe proporcionar consejería pastoral a Ana, ayudarla a entender que el abuso emocional es igualmente dañino y se debe crear un plan de acción que incluya la posibilidad de separación para permitir la sanación y recuperación de Ana. Y la iglesia debe ofrecer un entorno de apoyo y recursos terapéuticos. Esto es interesante porque la violencia física es más visible. Es más visible si una persona va a denunciar violencia, si tiene los ojos morados, si tiene moretones, si tiene sangre, lo que sea. Es como más visible, entonces como que haríamos más caso a eso, pero la violencia psicológica es igual de dañina, pero a veces no es visible. Entonces hay que también considerar eso. Y bueno, y cómo vamos a actuar como iglesia en esos casos, ¿no? Igual siempre tiene que estar la importancia del apoyo y comunitario, la importancia de eh, grupos de apoyo en las iglesias también. Como decía, ¿no? ¿Qué tal un ministerio también para personas que han sido víctimas de violencia? No sé si las iglesias están trabajando en eso también, ¿no? Y de intervención también para restaurar a estas personas que se han sido víctimas, ¿no? Muchas veces pensamos que con restaurarlo legalmente ya hemos cumplido, ¿no? Una persona que ha sufrido violencia también tiene muchos traumas, qué sé yo, una situación emocional que también hay que restaurar y tener en cuenta. Entonces, tiene que haber también un seguimiento pastoral en este sentido, ¿no? Y la iglesia debe tener protocolos de seguridad en estos casos sobre cómo actuar cuando ya la violencia se ve un poco alarmante, ¿no? Y bueno, hay siempre en estos debates, en estos diálogos sobre estos puntos de vista, habrá quienes defiendan la misericordia, que es un principio bíblico, habrá quienes defiendan la justicia, habrá quienes defiendan qué sé yo, la aplicación literal de ciertos textos bíblicos y bueno, por eso es que hay desacuerdos. Entonces son todos estos temas los que hay que topar. No es un asunto tan sencillo, ¿no?
No es un asunto tan sencillo como decir, bueno, la Biblia dice que el que se casa con la divorciada ha cometido adulterio y pare de contar. Pues como vemos, hay más cosas para tener en cuenta, ¿no? Entonces, hasta aquí la exposición y tenemos ahora sí un espacio abierto para que puedan hacer preguntas o comentarios o no sé, sobre este tema que les parece, que piensan. Eh, Eso, me imagino que ya les van de dar la posibilidad de abrir sus micrófonos. Si alguien tiene una pregunta, pueden levantar la mano en los iconos, ya saben, siempre habrá un icono de levantar la mano acá abajo y con eso podemos cederles la palabra, ¿no? Le agradecemos, hermano. Muy interesante su tema. Mis hermanos, si tienen alguna pregunta, con todo gusto, levanten sus manos, aquí los vemos. Jonathan tiene una pregunta. Buenas noches, profesor Hugo. Un pequeño consejo práctico, si podría dar, eh, con respecto a una pareja de cristianos que están planeando divorciarse. ¿Qué consejo práctico le podría brindar para ellos? Em, Jonathan, es como muy general esto, ¿no? Hablar de alguien que está pensando en divorciarse. Estos son casos que se debe tratar caso por caso. Yo siempre he mencionado en esto cuando me piden alguna idea como para aplicar en general sobre el tema del divorcio y el nuevo matrimonio. Procuro no dar una posición como una ley, que así se debería aplicar siempre, porque siempre hay que tratar caso por caso para saber. Entonces, si yo estuviera con una pareja que dice que se va a divorciar, bueno, habría que primero averiguar cuáles fueron las razones, qué es lo que llevó a eso y ver cómo se puede agotar todos los recursos de restauración. Entonces, lo primero que yo les preguntaría es, ¿en realidad agotaron todos los recursos? ¿Agotaron todos los recursos para restaurar? ¿O piensan que hay algo más que se puede hacer? Si piensan que sí hay algo más que se puede hacer, pues yo les diría, inténtenlo nuevamente, si todavía no han llegado a ese punto. Pero habrá casos, como eso, por eso digo, es caso por caso. Habrá casos en donde ya han agotado pues todos los recursos, en especial si la persona que ha, ha hecho el daño de la infidelidad o el abuso, el abandono, si esta persona obviamente no muestra arrepentimiento y ya no hay nada que hacer para que haya reconciliación y arrepentimiento, pues bueno, ya es otro caso. Pero si es que no se han agotado las posibilidades, yo les diría, traten, vean si es que hay todavía una opción más. Entonces, en lo personal, yo lo llevaría de esa manera. Pero como digo, caso por caso. Uno no puede dar un consejo como en general para aplicarlo en todos los casos. Sería muy complicado, complicado. Excelente, pastor. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Me parece que en el YouTube no hay preguntas. Pastor, una pregunta. En dado caso de que algún, no sé, algún hermano tenga esta situación de querer estar pensando en, no sé, en divorciarse o querer tener otro nuevo matrimonio, ¿qué nos aconseja? ¿Tendrá algún curso, algún libro donde podamos nosotros tener un poquito de más, este, pues, conocimiento para poder abordar? Buena pregunta, Alberto, pero no se me viene a la mente. Porque los libros en los que estamos fundamentando un poco este curso, especialmente de 3 puntos de vista sobre matrimonio y el divorcio y nuevo matrimonio, de pronto aborda los asuntos más a nivel doctrinal y no. Sí hay un poco también de aplicaciones, como vimos, aplicaciones prácticas y pastorales, pero no es el énfasis. No se me viene ahorita en la mente algún recurso
algún libro específico para hablar de estos casos. Sí, 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 se me viene a la mente, les comentaría, pero no. Muchas gracias, pastor. Hermano Melvin, adelante. Gracias, hermano Beto. Excelente exposición, profesor. Muy bonita. Mi hermano, bueno, eh, ya usted aclaró que cada caso es específico, ¿no? Pero más o menos, ¿cómo podríamos resolver un problema desde su experiencia cuando ni los líderes en sus reuniones llegan a una conclusión o están contradiciendo o ellos no tienen respuesta? Ni encuentran respuestas en la Biblia cuando son casos extremos. Y bueno, paso a contarle el caso para que todos lo escuchen y usted lo escuche y bueno, a ver qué puede decir, ¿no? Resulta que una hermana tenía a su esposo, era soldado, se le desaparece, pasan 2 años, ella con la carga de 2 niñas decide casarse, bueno, decide casarse con otro miembro, pide consentimiento y los pastores le dan la autoridad, toman Pero la ya sí decisión. se divorció, obviamente. No, el problema está que, espérenme, ese es el punto, el marido se desaparece, no aparece por 2 años, Ujú. entonces ella lo dan por muerto, no aparece, y bueno, los líderes toman la decisión de que se puede casar. Cuando se casa con el miembro, a los meses, 2 años, 6 meses, aparece el marido. Ok, mire, desde ahí el punto se está poniendo crítico. Viene el esposo, relata que fue secuestrado por el FARC en Colombia y por eso no podía comunicarse hasta que el gobierno lo rescató. Ahora viene él, el verdadero esposo, el original, el primero, la perdona, pero que regrese con él para que su hogar no se quiebre, pero ella ya está casada. Y viene el otro hermano y dice, no, ella ya es mi esposa. Y de remate le están esperando un niño que tiene 4 meses de embarazo. Imagínense, Oh, llevan a la congregación, los, los líderes no encuentran una respuesta, buscan en la Biblia, no encuentran. Y entonces, en estos casos, mi hermano, así como este caso, hay varios. Dígame, ¿qué podemos hacer? Porque se presentan este tipo de cuestiones. Uno por un lado, otro por otro, los dos se perdonan, pero no quieren separarse, viene una niña en camino, ¿con cuál me quedo? Es todo un problema serio, mi hermano. Entonces sí. quería poner este caso en especial porque así se presentan muchos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Perdón, ¿qué Claro, podemos hacer en estos es casos, una no? prueba de examen, eso sí. Sí, es fuerte, honestamente. Yo cuando lo escuché, no sé, no encontré respuesta. No sé usted si tiene alguna, ¿no? No, o sea, obviamente es un caso complejo y cualquier cosa que uno diga, habrá quien objete si se puede o no se puede. Incluso yo ahorita estaría improvisando una respuesta. Quién sabe que después de meditarlo y meditarlo llegaría a alguna otra conclusión. Pero si me preguntas qué se me viene a la mente, por ejemplo. Eh, en primer lugar, ¿cuál es el deseo de ella? ¿No? Hay que considerar también. Porque cuando ella toma la decisión de volverse a casar, es porque pensó en su corazón que el esposo estaba muerto. Entonces, su decisión no fue una decisión mala ni contraria a la voluntad de Dios. Por lo menos la intención de su corazón no fue esa. Y Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, obviamente, ella en ese momento pues pensaba que el esposo estaba muerto y no tenía más otra cosa que saber, entonces tomó esa decisión. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo diría evaluar un poco qué es lo que ella quiere hacer. Y teniendo en cuenta que ya está nuevamente embarazada y todo eso. Yo tomaría eso en cuenta porque de alguna forma no creo que Dios la va a juzgar por haberse divorciado y vuelto a casar si en su corazón ella no sabía que el esposo seguía vivo todavía. Yo creo que para delante de Dios lo que importa es la intención de nuestro corazón cuando hacemos las cosas. Ahora, el problema ahí, o el desafío más grande, en mi caso, o lo que yo pienso, sería para el esposo que estuvo secuestrado y aparte de todo el sufrimiento que él enfrentó en ese tiempo. Ahí sería el trabajo duro de acompañamiento y de restauración pastoral, porque lastimosamente, aunque se restaurara el matrimonio, ¿cómo van a estar
en paz. Si de pronto ella ya está enamorada de otro, está embarazada de otro, sería muy complicado. Más bien como brindarle a él el espacio para ser acompañado y que también pueda restaurar en algún momento su vida, pero eso te diría Milvin ahorita pensando en 2 minutos la pregunta, ¿no? Pero otra cosa sería ya conversando con los pastores y tener tiempo para evaluar y reflexionar el caso, ¿no? Sí, mi hermano, muchas gracias por la respuesta. Sí, es un callejón sin salida y por una parte se puede solucionar, pero por la otra pues queda un padre sin su hija y bueno, supuestamente todos se perdonan, están dispuestos, pero uno no está dispuesto a ceder su esposa y bueno, por eso le digo, y casos así se presentan muchísimos de diferente magnitud y bueno, que Dios nos Claro, hay ayude. casos, hay casos, hay Sí, casos y casos, ¿no? Alguna vez comentaba no sé, ustedes le conocen al pastor Yatensi Bonilla, ¿no? En alguna charla sobre este tema de ideología de género, él comenta el caso de una persona, un hombre que se casó con una mujer y estuvieron años de matrimonio y todo iba bien, hasta que en un punto esta mujer le conversa o se entera de que ella no nació mujer, que era trans y había hecho todas las cirugías posibles por, para cambiar el sexo, ¿no? Entonces, también él ponía ese caso, ¿qué hacemos como pastores si después ya tuvieron un matrimonio de años y no sé, pues, son casos, pero que ya escapan de lo habitual, ¿no? Pero bueno, solo les comentaba eso, se me vino a la mente. No sé, ¿quién más tiene preguntas? ¿Jonathan o Carlita, creo? Sí, Yo, adelante, profesor, hermano Jonathan. muchas gracias, Albert. Con respecto a la primera pregunta, para terminar de englobarla, ¿no? Eh, ¿qué se, ¿Cómo se podría llevar a las personas al matrimonio, hablando en sí, a que tengan confianza en buscar ayuda pastoral? Porque vio muchas veces hay en que no quieren que los pastores se enteren de la situación que están pasando los matrimonios por vergüenza, por el que dirán, y no quieren ayuda pastoral. Y Ujú, ujú. otra de las preguntas, si llegamos, así como usted también es psicólogo, ¿no? ¿Aconseja usted la terapia matrimonial de un psicólogo no cristiano? Bueno, sobre lo primero, y va relacionado con lo segundo, ¿no? Precisamente habría que orientar a este matrimonio de que si van a recibir un acompañamiento, sea mejor alguien con principios cristianos, ¿no? Y bueno, y si no quieren pues contar su caso o todo eso, a la final ya es decisión de cada persona, ¿no? Uno como iglesia no es como que tiene que imponerse y medio, perdón, este liderazgo coercitivo, ¿no? Eso no tiene que ser así, es cuestión de cada persona si busca o no busca ayuda. Uno hay que enseñar bueno, tratar de orientar en eso. Pero en último caso, si van a buscar una terapia extra, buscar a alguien que tenga principios cristianos, precisamente por todo esto mismo. Porque un psicólogo secular ya depende de sus principios también para saber cómo trata el caso. Y tal vez sea como más ligero en esta situación, sin darle énfasis a la seriedad que tiene la unión matrimonial. Y entonces, sí, sí sería importante buscar apoyo psicológico, porque lastimosamente muchos pastores no han buscado tener la capacitación necesaria para dar acompañamiento en estos casos. Sí sería necesario, pero de preferencia buscar algún profesional comparta los principios cristianos, que sea cristiano. Yo recomendaría eso. Eso. Carlita. Carlita, el Tu micrófono. audio, Jonita.
Creo que no puede activar el micrófono. Creo que no. ¿No tienen que darle una autorización o algo? No sé. Ahí está. No, Pues. Ah, ya, ok. Hermano, una consulta, ya que estoy. Ujú. Usted sabe que casos en los que un matrimonio decide casarse, ¿no? Por civil, pero no decide hacerlo por iglesia. En estos casos, digo, quizás no consideren o consideren que la bendición del Señor no solo viene quizás del pastor. Yo tratando de entender casos así, porque tengo una amiga que se casó hace poco y digo, qué extraño que no se haya casado por iglesia. Quizás considera que un matrimonio bendecido por el Señor lo puede llevar adelante cualquier ministro, cualquier hermano, y quizás teniendo en cuenta esta hipótesis, piensa que eh, quizás su padre, ¿no? Su padre bendiga ese matrimonio. En casos que sean así, ¿se dejaría de lado entonces el ir y casarse por iglesia? Digo, porque me resulta extraño que un matrimonio cristiano, o sea, que se casen, no decían hacerlo por iglesia, o quizás en su intimidad lo han hecho con su padre, el padre de la casa, de la familia. No sé si usted conoce estos casos y, y qué tan bueno o qué tan perjudicial sea que ya no se lleven adelante por iglesia, sino solo civil. Ujú. Es una buena pregunta, Carlita, y sobre todo porque tiene mucho que ver también con cuál es el punto de vista que la iglesia tenga al respecto. ¿Por qué? El matrimonio para muchas denominaciones protestantes no es un sacramento en el sentido que lo es, por ejemplo, para la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, si no está el sacerdote dando la bendición, pues no están casados, ¿sí? No, independientemente del civil o no. Es porque es un sacramento. En ese momento, el sacerdote tiene el poder de unir a las personas. Yo creo que en la mayoría de iglesias protestantes no es un sacramento el matrimonio en ese sentido. Porque porque Dios ha instituido leyes también, ¿sí? Y lo que se trata en el matrimonio es de legalmente unirse a otra persona. Sabemos toda la implicación espiritual que eso tiene, pero no hay en la Biblia una enseñanza directa de que tenga que haber una ceremonia como tal, en donde un ministro ordenado tenga que ejercer la ceremonia para que el matrimonio tenga validez o que sea sagrado. O sea, por eso lo que digo, para muchas denominaciones protestantes, tal vez la mayoría, no es un sacramento en ese sentido. Entonces, el solo hecho de estar casado en lo civil, o sea, legalmente, delante de Dios ya cuenta, ya cuenta, ¿sí? Obviamente la ceremonia religiosa es, al igual que otras ceremonias que nosotros practicamos, que son como una muestra externa de algo que ya hicimos un compromiso en nuestro interior. O sea, estamos testificando externamente delante de Dios y delante de la iglesia que estamos haciendo este pacto, pero no es el hecho en sí lo que le da valor, sino la intención interior de nuestro corazón, como cuando nos bautizamos, por ejemplo, ¿no? No es el entrar al agua o salir del agua lo que nos hace cristianos, eh, a no ser que, como por eso digo, depende mucho de la teología, a no ser que la teología de la iglesia sea de la regeneración bautismal, pero en la mayoría de iglesias protestantes no creemos eso, creemos que es un acto simbólico de algo que ya sucedió en nuestro interior. Entonces sería lo mismo con la ceremonia religiosa, no es que importe quién lo hizo, quién lo casó, sea o no un ministro ordenado. Lo mismo que el bautismo, por ejemplo. En muchas iglesias, si no te bautiza el pastor, no estás bautizado. Pero en la Biblia Ent- no hay una enseñanza clara también al respecto. O sea, por eso es que el mandamiento de bautizar es para todos los discípulos. Pues podemos un poco comparar ahí la idea. No sé Claro, si... se si podría decir que sí. matrimonio cristiano podría ser solo por civil y listo. Ujú, ujú, sí. Mm, Ok, gracias. Sí, eso te digo, pero de acuerdo a mi punto de vista y como te digo, en la mayoría de iglesias cristianas que no creemos que el matrimonio sea un sacramento en sí. Pero eso sí también respetamos.
lo que cada iglesia piensa. Buenísimo, Andrés. pastor. Gracias, muy buenas noches. Primeramente agradeciéndoles pues, por este espacio, por la dedicación, su compromiso de exponer la palabra y tratar pues, de lo posible ampliarnos para poder también guiar nuestras vidas, aquellos que estamos casados en nuestro matrimonio y poder también asimismo direccionar en consejería a otras personas que lo requieren. Y mi pregunta está asociada con relación al punto expuesto sobre considerar el divorcio cuando hay abuso psicológico. Entonces, consideraba que pues en muchas parejas hay agresión psicológica, por llamarlo así, pero ¿cómo diagnosticar realmente un abuso psicológico en el matrimonio para considerar como tal el divorcio? Podríamos hablar de muchos casos, es un tema muy abierto, pero de pronto se requeriría del punto de vista de pronto de un profesional en psicología o cómo de pronto abordar este tema a la iglesia. No sé si es clara mi pregunta, muchas gracias. Sí, sí, gracias, Andrés. Y es importante esto, ¿no? Porque si una persona está recibiendo maltrato físico, legalmente se le llevaría donde el médico y el médico le diagnosticaría hasta qué punto ha sido el maltrato o qué clase de violencia estaba recibiendo. Pero, como digo, a veces se obvia el tema del maltrato psicológico, el maltrato emocional. Entonces, también en este caso sería importante que un profesional de la salud mental emita también un criterio de hasta qué punto la salud mental y la salud emocional de la persona víctima está siendo afectada. Entonces, solo un profesional de la salud mental podría ser más certero hasta qué punto la persona está sufriendo de ansiedad, está sufriendo de estrés postraumático, está sufriendo de depresión y en qué nivel en qué grado que vuelva al maltrato insoportable, ¿no? Entonces, creo que sí, se necesitaría un análisis en ese caso, en ese punto también. Muchas gracias. Gracias, pastor. Tenemos aquí dos preguntas desde el YouTube. La primera la hace el hermano de Iglesita. Dice, ¿qué hay con respecto a aquellas personas divorciadas que anhelan posterior pastorado? Esa es otra pregunta más complicada todavía. Em, Ahí también depende, también hay puntos de vista, depende de cómo vamos a entender el texto de Timoteo cuando Pablo dice que el que anhela pastorado tiene que ser esposo de una sola mujer. Muchos entienden que ese texto se refiere a que en su vida tiene que haber estado casado con una sola mujer. Entonces, una persona que se divorcia y se vuelve a casar, ahí tendría un límite, si es que entendemos ese texto de esa manera. Pero muchas otras personas van a entender este texto que lo que Pablo está diciendo ahí es que tiene que estar casado en ese momento con una sola mujer. Si es que lo entendemos de esa manera, pues una persona divorciada, dependiendo de cómo fue el divorcio, por qué fue el divorcio y por qué se volvió a casar, como ya vimos, hay puntos de vista sobre que sería legítimo si una persona que sufrió adulterio se divorció, se volvió a casar y anhela el ministerio, tal vez muchos dirían no hay ningún impedimento, porque lo que dice Pablo en Timoteo es que tiene que en ese momento estar casado con una sola mujer. Entonces depende de cómo veamos ese texto de Timoteo. Si se refiere a que en toda su vida tiene que haber estado casado con una sola mujer o que en ese momento tiene que estar casado con una sola mujer. Dependería de la interpretación de ese versículo. Excelente, excelente, hermano. Tenemos otra pregunta que la hace la hermana Angélica Zapa. Dice, ¿cómo afrontar o actuar una esposa que, a una esposa que si el marido es ministro, pero el pastor, pero él, o sea, es pastor, pero no quiere dejar su pastorado, no quiere abandonar el ministerio? Este, no sé si me di a entender. Sí, Te sí, la vuelvo a estoy leer. leyéndole también la pregunta de la hermana Angélica. Perdón, perdón. Entiendo que el esposo es ministro, o sea, es pastor, pero dice que no tiene buen testimonio de fidelidad. O sea, si ha sido infiel en su matrimonio, pues eso le descalifica inmediatamente de estar en el pastorado. Mejor dicho, si es que sigue, si perdura en el caso de la infidelidad, pues como en cualquier
eh, como con cualquier hermano de la iglesia, no solamente con el pastor, ¿no? Si es que está viviendo un asunto de infidelidad constante, pues no debería estar sirviendo en un ministerio. Otra cosa diferente sería si esta persona pasó un momento de infidelidad, pero se arrepintió y restauró su matrimonio, ese es otro asunto. Pero si como dice la hermana, si el testimonio es de que está siendo infiel constantemente, pues obviamente no debería estar en el ministerio y ahí la iglesia tendría que actuar por medio del liderazgo. Ahora, si es que es el pastor principal, uno de los peligros grandes en una iglesia que tiene solamente un sistema de autoridad episcopal, donde solo el pastor tiene toda la autoridad, es como muy peligroso porque no habría como maneras de actuar en ese caso. Pero si es que la iglesia tiene como un equipo pastoral, un equipo de liderazgo que puede actuar e intervenir, siempre es mucho mejor, ¿no? Siempre es mucho mejor. Bueno, Excelente, eso diría yo. pastor. Bueno, en ese caso, pastor, perdón, tengo una pregunta. En ese caso, el mismo pueblo, la misma iglesia, lo puede, no sé, limitar, el mismo pueblo, en hermano. Es lo que digo, depende del sistema de autoridad que tenga la iglesia. Si es que la iglesia tiene un sistema de autoridad episcopal, donde toda la autoridad está sobre el pastor y la iglesia no tiene ninguna autoridad, sería como muy complicado. Si es que la iglesia tiene un sistema de autoridad presbiteriano, es decir, no de la denominación presbiteriana, pero sí del sistema de autoridad presbiteriano, se refiere cuando hay un grupo de pastores o un grupo de ancianos, ahí quien tiene la autoridad es el grupo de ancianos. Pues ahí es más fácil tratar este tipo de casos. Hay iglesias que tienen un sistema de autoridad congregacional, en donde las cosas se definen en asamblea y con votaciones. En ese caso, la iglesia sí tendría también esa autoridad. Pero entonces ahí depende de qué sistema de autoridad tiene cada iglesia. Gracias, pastor. También tengo otra pregunta. Acá está. De el hermano Eduardo Arango. Dice, cuando el matrimonio es arreglado por conveniencia o por presión familiar, ¿es válido divorciarse? Todo depende, todo depende. Yo diría, y lo diría un poco similar a cómo diría la Iglesia Católica en este caso específico, y es que si el matrimonio ya ha sido consumado, es decir, en lo sexual y todo eso, pues aunque en un inicio haya sido por presión o lo que sea, pues ya lo tomaron esa decisión de unirse, ¿no? Entonces, creo que ya no sería como factible el divorcio. Pero si se han casado por presión y todo eso, y el matrimonio no se ha consumado todavía en ese sentido, pues yo diría todavía hay libertad de casarse, aunque haya firmado un papel, ¿no? Pero también sería siempre caso por caso. Eso sí, en todo esto yo diría caso por caso. Excelente, pastor. Mis hermanos, si no tienen alguna otra pregunta, procedemos entonces con la hermana Carla. Hermano, Adelante. una consulta, ¿ya hecha la pregunta del hermano Eduardo Arango? ¿Sí, no? ¿O no? Sí, eso es lo que comenté ahorita. Ah, bien, buenísimo. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de la foto grupal. Hermano, les pido disculpas a los hermanos que no se han podido unir, que por un momento hubo un inconveniente, sin querer se había bloqueado el enlace. Hasta el último momento nos percatamos de eso y lo habíamos habilitado nuevamente, pero lo siento mucho para los hermanos que no se pudieron conectar durante la clase al principio. Ok, bueno, listo. Vamos a proceder entonces a la foto. Los que ya estamos acá. Gracias, hermanos. Les invitamos a habilitar sus cámaras. Hoy tenemos nuestra última clase con el profesor Hugo. Estamos muy contentos de haber podido llevar adelante esto. Vamos a compartir un poco del material que se estuvo viendo en estas clases en el grupo, así que los que están en el grupo pueden ir dentro de unos minutitos y bueno, acceder al material que vamos a compartir. Bueno, vamos a habilitar las cámaras. Los que no pueden habilitar la cámara, ya saben, pueden poner un emoticón, una carita, lo que deseen.
Así que bueno, a la cuenta de 3, vamos a tomar la primera foto. Yo también voy a habilitar la cámara. Bendiciones, hermano Gustavo, del espacio de Iglesita, a la hermana Karen, a María, a Isaí, que también se inició, que llegó. Bueno, vamos a tomar la primera foto a la cuenta de 3, 2, 1, vamos. Vamos con la segunda a la cuenta de 3, 2, 1. Y vamos con la última a la cuenta de 3, 2, 1. Va. Hermanos, hemos concluido el curso. Gracias, profesor Hugo, por habernos acompañado, por siempre estar tan predispuesto en cada proyecto que tenemos por delante. Es una bendición muy grande y también los hermanos están del otro lado muy agradecidos. Gracias por acompañarnos cada lunes. Dios mediante podamos llevar adelante otro curso. Estaremos publicando dentro de poco y bueno, palabras finales, profesor. No, yo agradecido con ustedes siempre, mis hermanos intelectuales, y motivándoles a todos los hermanos que se conectan, que siguen sus cursos, sus talleres, que es de gran bendición. El esfuerzo que ustedes hacen por traer todo este material, estos cursos, y educar y edificar al pueblo de Dios es algo para admirar, y yo me siento también privilegiado de participar con ustedes. Y por eso les motiva a todos los hermanos que se conectan, que están en YouTube o están aquí, que sigan su ministerio de intelectuales teístas, y con eso están recibiendo mucho. Muchas gracias. Hermanos, dentro de poco estaremos iniciando un curso, claves para interpretar el libro de Apocalipsis, así que bueno, espero que estén del otro lado y puedan disponer de su tiempo. Muy pronto estaremos haciendo los anuncios. Bueno, cerramos con una oración, entonces le vamos a pedir a nuestro hermano Jonathan que nos acompañe con una oración de cierre y ya terminamos y habilitamos los micrófonos para que todos puedan despedirse. Bueno, muchas gracias, hermana Carla. Nuevamente, darle las gracias al profesor Hugo por este curso hermoso que nos ha brindado, la verdad, conocer las perspectivas de diferentes temas, así como lo ha tocado el profesor Hugo, la verdad que es un privilegio para nosotros el poder escucharlo y el poder estar en cada una de las clases que le ha compartido. Nuevamente, muchas gracias, profesor, por su tiempo, a los hermanos que se han sumado, tanto como por Zoom, como por YouTube, les agradecemos mucho. No se olviden de suscribirse, darle like. Así también no se olviden de compartirlos, compártanlo en todas las redes sociales para que lleguemos a más personas. Recuerdo, como suele decir nuestro querido hermano y doctor Enuel Hernández, el evangelismo por saturación. Saturemos las redes sociales con el evangelio para llegar a más personas y así traerlas a Cristo. Así como las personas fuera del ámbito cristiano pueden compartir y hacer viral sus cosas, nosotros como cristianos hagamos viral todo aquello que provenga de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Permiso. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, porque tú nos has permitido estar reunidos nuevamente, Señor, junto con el profesor Hugo, con cada uno de los hermanos que se han sumado, tanto de YouTube como del Zoom, Señor. Te damos las gracias por ellos, porque tú has puesto el sentir en el corazón de quedarnos, Señor, de instruirnos en tu palabra, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor. Sin nosotros merecerlo, Padre, tú nos llamaste y nos has traído a salvación, Señor, y a vida eterna. Gracias por darnos la oportunidad de haberte conocido, Señor. Padre, te pedimos que cada una de las enseñanzas que tú has permitido que sean compartidas, Señor, que tu Espíritu Santo te pedimos que las traiga en memoria para el momento en que la necesitemos, Señor, tanto como para nuestra vida personal, así también para las personas que nos rodean. Trae las palabras a nuestras bocas para que nosotros podamos hablar conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, le damos las gracias, Padre, por el ministerio, Señor. Todoteo, Señor, le damos las gracias por nuestro querido hermano Hugo, Padre. Seas tú respaldándolo, Señor, para tu gloria. En cada uno de sus lugares donde Él se encuentra, Señor, seas tú, Padre, guiándolo, Padre, en el nombre de Jesús. Así también a cada una de las personas, Señor, que están a nuestro alrededor, tráelas a salvación, a vida eterna, Padre. Para tu gloria, estas palabras las dejo en el nombre de Jesús y te digo amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias, profesor.
y pueden activar sus micrófonos así también para darle un saludo al profesor. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, Gracias. profesor. La verdad es que el curso fue muy edificante. Me agradó demasiado tenerlo aquí de vuelta de nuevo. Muchas gracias, pastor. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Y ojalá ya nos veamos próximamente en otro curso. Gracias, profe, lo esperamos próximamente. Aquí sabe que están las puertas abiertas para cuando quiera regresar. Amén.